Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar continuidad a nuestro tema que vimos en la última clase, que era el de biomoléculas. En aquella ocasión, en la clase pasada, habíamos visto algunas biomoléculas como el agua, carbohidratos, lípidos, y en esta ocasión vamos a ver proteínas, ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, y las vitaminas. Entonces vamos a iniciar con de las vitaminas, vamos a ver la composición y la estructura. La composición de las proteínas, si hubiera examen yo les preguntaría ¿cuál es la composición? Ustedes tendrían que mencionar estos 4 elementos. Está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en cuanto a la estructura, vamos a ver la estructura química y estructura proteica. Primero la estructura química. Esta está formada por polímeros. Hay que recordar que los polímeros a su vez están compuestos por monómeros, y los monómeros pueden ser miles, vamos. En este caso los monómeros son aminoácidos. Estos están unidos mediante enlaces péptidos que pueden separarse cuando las proteínas se someten a una hidrólisis ácida. Estamos hablando ya de un proceso de descomposición, en este caso inducido. Hay una separación ahí de estos aminoácidos. Un aminoácido contiene, a su vez, un carbono central al que se unen un grupo amino. Imagínense ahí, ahorita, bueno, no tengo la ilustración, pero imagínense ahí el carbono y ese carbono a la vez está unido por enlaces péptidos. En este caso el amino, tipo de amoníaco. Hay que recordar aquí los grupos funcionales para poder obtener diferentes compuestos. Tiene un grupo carboxilo o ácido, tenemos aquí representado, y un grupo variable al que llamamos grupo radical. Esa es la estructura química. Y la estructura molecular son básicamente dos, las fibrosas y las globulares. Cada una de ellas tiene funciones. La fibrosa es la de establecer la estructura, la de darle forma a una proteína. En cambio las globulares intervienen en el mejoramiento de las funciones de las proteínas, que son el de mantenimiento y regulación de procesos metabólicos. Entonces, esa sería la estructura molecular por su parte. La proteína tiene 4 niveles de estructura proteica. Estos son la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, esto depende del plegado, depende del número. Tenemos en primer lugar la estructura primaria. Aquí hay una representación con figuras geométricas, que la verdad es que nada que ver, pero sirven para darnos una idea. Estos serían como los aminoácidos, que tienen una secuencia, van formando un tipo de cadena como el que vemos aquí, ¿verdad? Tienen una secuencia. Esto es un aminoácido diferente cada uno de ellos, y así hasta llegar a miles. ¿Y qué pasaría si en algún momento esta secuencia se perdiera? Es decir, por aquí en cuarto lugar tenemos un triángulo de color verde. ¿Qué pasaría si en lugar de un triángulo tuviéramos, qué sé yo, un pentágono en alguno de esos momentos? Pues entonces ahí podríamos decir que explicamos las anormalidades, como las enfermedades genéticas, por ejemplo. Fíjense, entonces la proteína también en su función puede intervenir en cuestiones genéticas. En cuanto a la estructura secundaria, aquí tenemos una representación, sería el segundo nivel. El primero ya habíamos dicho, hay unas cadenas, pero aquí ya son hélices, y de hecho así se llama esta forma que toman las estructuras secundarias, de hélice alfa. Dice que es el plegamiento de cadenas polipéptidas ocasionadas por los distintos grupos radicales de cada aminoácido, que tienden a interactuar entre sí. Cargas positivas y negativas forman puentes de hidrógeno y dan forma a la cadena, formando una estructura parecida a un resorte llamada alfa hélice. O sea, debido a esas cargas eléctricas positivas y negativas que se presentan, también dan esa forma tan peculiar de una hélice. En cuanto a la estructura terciaria, es la disposición tridimensional de todos los átomos al ponerse en contacto los grupos radicales de aminoácidos que están alejados en la cadena lineal, pero interactuando en la conformación espacial, ocasionando las propiedades
biológicas. O sea, primero la interacción entre los aminoácidos, luego entre las cadenas y luego entre esas hélices ya forman una estructura terciaria, ¿verdad? Y esto a su vez formaría una cadena polipéptida. O sea, esa sería la terciaria, y la cuaternaria se le denomina así a las proteínas que tienen más de una cadena polipéptida, mismas que pueden interactuar en los grupos radicales, pero de cadenas diferentes, llamadas subunidades, y solo pueden ser activas cuando están asociadas. Entre otras se encuentran presentes en la hemoglobina. Entonces estamos hablando de una mayor complejidad. Ahí está una representación, aquí está la otra. Cada uno de estos niveles es formado por el anterior, ¿de acuerdo? Y van adquiriendo ahí diferentes formas. Y por aquí mencionaba el ejemplo, un caso es un componente de la proteína de la sangre, ¿no? Que es la hemoglobina. La hemoglobina, cuando, bueno, los que se dedican a esto de los estudios de laboratorio, los biólogos hacen un análisis de esta hemoglobina, encuentran por ahí estas estructuras cuaternarias que conforman la hemoglobina. Bien, otro concepto que vamos a ver es el de ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos ya lo habíamos anticipado, es el ADN y el ARN. Vamos a describirlos. Son las biomoléculas portadoras de la información genética del organismo y son las responsables de la transmisión hereditaria. Muy importante que tengan en cuenta eso del ADN y el ARN, aunque seguramente ya lo han escuchado, ya lo saben. Si hubiera por ahí alguna característica, tanto de animales como de plantas, esto se lo vamos a explicar en base a la genética, ¿verdad? Suena así como perverso, no sé, que alguien diga, es que yo no me quiero parecer a mi papá o no me quiero parecer a mi mamá. Pues lo siento mucho, porque resulta que tienes una carga genética, tienes mucha similitud y heredaste, entre otras cosas, color de piel, estatura, tipo de cabello, y hasta dicen que la inteligencia, la disposición para las enfermedades, desafortunadamente, o también para ser inmune a ellas. O sea, a la genética hay que agradecerle, ya sea cosas positivas o negativas. Los biólogos usan mucho esta genética para la mejora en animales, en las plantas. En el caso de los seres humanos, pues hay una cuestión ética ahí que no se puede manejar y es muy diferente, pero vamos, siendo científicos, siendo realistas, si se quiere una mejora de la apariencia de la próxima generación, pues habría que atender las características hereditarias, ¿no? Vamos a hablar sobre todo por cuestiones de salud. Son moléculas que forman polímeros, siendo los monómeros de estos ácidos los nucleótidos, mismos que están formados por azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato unidos por enlaces éster de fosfato. Esa sería la composición química de estos ácidos. Entonces también son polímeros, igual que las proteínas. En este caso le vamos a añadir azúcar. Ya ahorita vamos a ver las características que tiene el azúcar, porque es diferente la que tiene el ADN a la que tiene el ARN. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió esclarecer el código genético, la determinación del mecanismo y control de la síntesis de proteínas, así como el mecanismo de transmisión de la información genética de la célula madre a las células hijas. Creo que una aplicación que podría tenerse, no nada más en el caso de la clonación, sino también en el caso en el que hay fecundación, donde inicialmente había dos gametos que componen una célula y luego esa célula se va dividiendo y resulta que las células producto, las células que vienen después de una división múltiple, tendrían la misma carga genética, una de ellas. O sea, una célula de tu cabello comparte características genéticas con una parte de, qué sé yo, de tu rodilla, de tu estómago, de cualquier otra parte de tu cuerpo. El ADN se diferencia por el azúcar que llevan, las bases nitrogenadas que contienen y su estructura. Vamos a ver a continuación el tipo de... ¿A qué se refiere esto? Vean ustedes, entonces el ADN, el tipo de azúcar que tiene, el ARN, el tipo de azúcar. El ADN es una desoxirribosa y el ARN es una ribosa. Ambas son pentosas, son un tipo de azúcar, pero hay una diferencia ahí en cuanto a
en cuanto a la estructura, ¿no? En cuanto a la posición que tienen algunos elementos de la desoxirribosa y de la ribosa. Son azúcares y pentosas, pero la composición ya es diferente, el nombre es diferente y por lo tanto la función diferente. Imagínense ustedes. En cuanto a las bases nitrogenadas, que son purinas y pirimidinas, el ADN y el ARN comparten la adenina y la guanina, pero en cuanto a las pirimidinas son diferentes porque el ADN tiene timina y citosina, mientras que el ARN tiene uracilo y citosina. En cuanto a los tipos de cadenas, aquí también son diferentes. El ADN tiene doble cadena o cadena bicatenaria, mientras que el ARN tiene una cadena sencilla o también es monocatenaria. En cuanto a la regla de complementariedad entre las bases nitrogenadas, esto es importante también para la genética, para la composición y no sé, predicción de las características de un nuevo ser, conocer esta regla de complementariedad. El ADN tiene TA y el ARN UA y son iguales en las bases nitrogenadas, que son CG y CG. Aquí es lo que les decía yo, los azúcares son moléculas formadas por 5 carbonos, son pentosas. Aquí está. La diferencia entre ellas se encuentra en el segundo carbono. La ribosa tiene un grupo de hidroxilo y la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Ahí está la diferencia. En cuanto a las bases nitrogenadas que mencionábamos acá, son moléculas orgánicas que contienen nitrógeno y hay dos tipos, las purinas y las pirimidinas. La diferencia entre ellas es que las primeras dos tienen anillos fusionados de carbono y nitrógeno y las segundas solamente un anillo. Eso es cuando ya entramos a ver la conformación molecular de estos compuestos. El ADN porta la información hereditaria, contiene las instrucciones detalladas que confieren a cada organismo sus características. ¿Ah? Esto me parece que también ya lo saben. Si nosotros queremos saber las características físicas, hasta intelectuales, les decía yo, pues habría que recurrir al ADN. Su estructura es una doble hélice que semeja a una escalera torcida, donde los peldaños serían las uniones entre las bases purinas y pirimidas. Son parte interna, los azúcares y los fosfatos se encuentran en la parte exterior. Aquí hay una ilustración, entonces la parte interna, ahí la ven ustedes en colores morado, color verde, color rosa. La parte externa es esa especie de hélice y noten que son dobles. Por su parte el ARN, en su estructura, se compone de cadena sencilla y lineal. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Se sintetiza a través de la transcripción que conlleva la información contenida en el ADN. La transcripción es el proceso que permite esa síntesis. Hay 3 tipos de ARN: ARNM, ARNT y ARNM. Vamos a ver que M es porque es mensajero, T porque es de transferencia y el ribosomal, R. Bien, el mensajero, ARN mensajero, ARNM, transporta la información genética desde el núcleo a los ribosomas. El de transferencia, ARNT, se une a la RNM para transportar los aminoácidos específicos a los ribosomas en el momento en que es requerido. Y el ribosomal, ARNR, se encuentra en los ribosomas y enlaza los aminoácidos para formar una proteína específica, dependiendo de la información proporcionada por el ARNM. Bien, eso fue el ADN y el ARN. Ahora vamos a ver las vitaminas, que se describen como micronutrientes junto con los minerales. Su función principal es facilitar muchas reacciones químicas y participar en reacciones metabólicas. Realmente son necesarias las vitaminas, como lo son las proteínas, ¿verdad? Y no creamos que son secundarias. En algún momento el organismo las requiere para desarrollar bien sus funciones, y si no las tenemos, pues entonces caemos en problemas de salud.
salud, como ya les mencioné creo la sesión pasada, que empieza a nivel celular y luego enferma órganos y enferma tejidos y finalmente colapsa todo el organismo. Entonces hay que darle esas vitaminas al organismo cuando lo necesita. Un ejemplo podría ser la vitamina B, que pues el organismo no la puede generar, necesita nutrirse de esta vitamina B, necesita encontrarla en algunos alimentos, y hay una situación curiosa, a veces podemos prescindir de estas vitaminas, no sé, por 3, 4, 5 días, pero llega el momento en que el organismo urge, te manda el aviso de que lo necesitas. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollar bien sus funciones metabólicas, todo lo que hace el organismo, desde respirar, desde consumir alimentos y desecharlos y utilizar los nutrientes, todo lo que hace el organismo para vivir, para estar bien, requiere en algún momento de estas vitaminas. La solubilidad de los elementos, los tipos de enlace y grupos funcionales presentes en ellas, lo que establece la composición que determina sus propiedades. Tengan en cuenta eso, algunas son solubles en agua, otras son solubles en lípidos, que puede ser aceite o grasa, y los grupos funcionales que tenemos en estos, que esto ya es una composición química. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, las que son solubles en agua, pues se trata de coenzimas o precursores de coenzimas. No se almacena en el organismo como el caso de la grasa, no lo podemos tener ahí de reserva, hay que estarlo consumiendo porque son transitorios. Comprenden las vitaminas B, todas las que han escuchado ustedes, la B1, B2, B3, B5, B6, B12, que también se le da otro nombre trivial: timina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, piridoxina, cobalamina. Tenemos el ácido fólico, biotina, la vitamina C, que también se le conoce como ácido ascórbico. Y tenemos por otro lado también las liposolubles, ya habíamos dicho que son las que se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos, pueden ser aceites o pueden ser grasas, ¿verdad? Esa es una reserva, no es otra cosa. Comprende las vitaminas A, se le conoce como retinol, la D como calcefirol y la vitamina E, tocoferol, que últimamente está muy de moda, es cierto, pero sí sirve para conservar la salud de la piel, de las uñas, del cabello. Algunos lo relacionan con la resistencia a los radicales libres, que son los que hacen que nosotros envejezcamos, y dicen, pues para no envejecer tan rápido hay que consumir vitamina E. Bueno chicos, esa fue la presentación. Ahora la tarea que les propongo es esta, que llenen esta tabla descriptiva, ¿verdad? Van a poner en la primera columna, la primera columna, y hablamos del la primera fila, biomoléculas. Necesitamos su descripción, función biológica, estructura y características. Y las biomoléculas son estas que acabamos de ver ahorita en esta clase: proteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN y las vitaminas. Para poder acordarse, pueden ver las veces que quieran este video, para eso está disponible ahí en YouTube. Pueden revisar también su guía, es la misma información, ¿verdad?, que estamos presentando aquí. Y para poder complementarla igualmente la guía, la función biológica, estructura, características. Si quieren llenar esta tabla con información de la guía, con lo de este video o con alguna otra fuente, no importa, mucho mejor, porque así están desarrollando sus características de tebano, que yo así le llamo, ¿verdad? La de ser investigadores y la de buscar perfeccionar el conocimiento por su propia cuenta. Y eso sería todo, no me resta más que despedirme y pedirles otra vez que se sigan cuidando y ojalá y nos veamos muy pronto. Hasta luego.